Hablar del 30 de octubre sin sentir una profunda emoción que a veces mezcla los sentimientos, ¿no? Porque ustedes, jóvenes, tuvieron la suerte de heredar algo que costó mucho hacer. Ustedes heredaron un país que vive en democracia. Los intermedios les tocó aquella etapa del 83, vivirlas en una juventud incipiente. Es decir, que por ahí todavía no llegaban a comprender la importancia que tuvo esa fecha. Y los más viejos somos los que sufrimos, entre comillas, el salto grande de pasar de un estado represivo a volver a disfrutar de la libertad. Porque en definitiva de eso se trata la democracia, de vivir en libertad. Y aquel 30 de octubre de 1983, bajo el liderazgo de Raúl Alfonsín, la Unión Cívica Radical no solamente ganó las elecciones, sino que se transformó en el garante moral de una república democrática. Y cuando decimos esto, lo decimos convencidos, porque si no hubiera sido la Unión Cívica Radical, bajo ese fuerte liderazgo de Alfonsín, con hombres en la provincia como Armentari y en Bolívar como Carretero, los que tuvieron que tomar la posta y los que tuvieron que agarrar la cuchilla la cuchara de albañil para volver a levantar la casa de la democracia. Si no hubiera sido la Unión Cívica Radical con esos hombres, no sé si hubiéramos llegado a conformar una democracia estable. Porque en ese momento, saliendo de donde habíamos salido, de la sombra de donde habíamos salido, lo que hacía falta era un líder que no solamente tuviera el coraje que tuvo Raúl, sino que también tuviera autoridad moral para poder exigir al pueblo una conducta moral acorde a una reconstrucción que también era moral, que no era solo política. Esta autoridad que la cimentó Raúl desde la primera vez que se subió a un cajón de manzanas en Chascomús a dar su primer discurso ante 20 personas, muchos años antes del 83. La que mantuvo durante el proceso de reorganización nacional, pero también durante la Revolución Argentina, 2 gobiernos de facto, donde no había libertades y donde a través de su profesión ejerce esa autoridad moral, defendiendo lo que él consideraba las libertades atacadas y los derechos atacados. No se escondió, no lucró, no huyó del país y después volvió, se la bancó y nos enseñó con su ejemplo que había que bancársela y que había que bancar aún a riesgo de su vida a los que estaban en peligro. Y esto es lo que le dio la autoridad moral a Raúl para que el 30 de octubre del 83 no solo ganara las elecciones, sino que comenzara con la reconstrucción
de una república democrática. Y cuando aseguraba una democracia por lo menos por 100 años, no estaba mintiendo. Posiblemente no todos comprendimos el mensaje o comprendieron el mensaje, pero muchos sí. Si no, todavía hoy no estaríamos en una república. Vivimos momentos difíciles, momentos en donde no nos hacen falta dirigentes políticos solamente, nos hacen falta estadistas, nos hacen falta personas con autoridad moral, porque nuestro problema no es solo político, nuestro problema no es económico, nuestro problema también es moral. Nos hace falta autoridad como para entender, grandeza como para entender aquel concepto de unión nacional del que hablaba Raúl. Cuando decía que venimos los peronistas con Perón, los radicales con Irigoyen, los demócratas, los socialistas y los conservadores, cada uno con su bandera, pero a constituir la unión nacional. No nos quería decir que era una hegemonía del partido gobernante. Nos quería decir que cada uno con sus ideas, desde el disenso, teníamos que construir consensos. Y esto significaba que el que piensa distinto no es un enemigo. En el peor de los casos es un adversario. Es alguien que piensa distinto, pero que tiene una idea de cómo construir, y nosotros tenemos otra. Y tenemos que trabajar para ver en qué estamos de acuerdo y trabajar con lo que estamos de acuerdo y que después cada uno siga con su idea. Eso era consolidar la unión nacional. Y por esta razón, lo primero que hizo fue ofrecerle la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, el máximo órgano de justicia del país, a quien había sido su adversario, al doctor Ítalo Luder. Y esto es también modelo de grandeza moral. Ahí te estaba marcando en el primer acto que no quería una hegemonía, que lo que quería es que cada uno toque su música, que cada uno toque su instrumento, pero que entre todos compongamos una sinfonía. Y esa sinfonía era ni más ni menos que la Unión Nacional. Y esa Unión Nacional era lo que iba a garantizar justamente democracia. No se consigue la democracia con la hegemonía, no se consigue la democracia con el pensamiento único, no se consigue la democracia limitando a los que piensan distinto, censurando, persiguiendo, porque eso es lo que hacen los autoritarismos. Eso es lo que nos diferencia de las dictaduras, electas o no electas. Y esto es lo que planteaba Raúl. ¿Para qué necesitábamos la Unión Nacional? Lo decía siempre. Para promover, proveer, asegurar, promover el bienestar general, la justicia, consolidar la paz interior, asegurar los beneficios de la libertad. Pero eso no se consigue con hegemonía, eso se consigue con democracia. Y la democracia requiere grandeza. La grandeza de reconocer cuando nos equivocamos. La grandeza también de aceptar que el otro es distinto, pero es igual a mí. Que piensa distinto, porque tiene el mismo derecho que yo de pensar. Que cree distinto, porque tiene el mismo derecho que yo de creer. Y esto es lo que nos quería enseñar Raúl. Él no planteaba solamente una ideología política, él planteaba nuestro preámbulo como un credo cívico, como una oración laica, y se cansó de decirlo, y no todos entendieron, lamentablemente. Pero de cualquier manera, ustedes que heredaron eso hecho, ustedes que tuvieron la suerte de no sufrir la noche oscura,
tienen que revalorizar esto y recordar que no siempre esto estuvo hecho, que alguna vez hubo que hacerlo de cero, desde el juicio a las juntas militares, desde el plan de alfabetización, desde el plan alimentario nacional, desde construir vínculos, construir puentes con enemigos históricos nuestros como el Brasil para hacer el Mercosur, desde plantarse en los jardines de la Casa Blanca a cantarle las 40 al presidente Reagan, desde tratar de unir a todos los deudores en el consenso de Cartagena para negociar justamente con los centros del poder, no de a uno, sino como un club de acreedores, para tener fuerza, para que no nos vayan volteando uno a uno como nos fueron volteando por el nuevo colonialismo de las deudas externas. Esto es lo que planteaba Alfonsín. Y todo esto fue a parar a la basura después, o gran parte de esto. Porque después hubo un gobierno que indultó 642 militares condenados y procesados durante la época de Alfonsín. Y los mismos que apoyaron ese gobierno, después, cuando ya los militares no tenían ninguna fuerza ni le metían miedo a nadie, los metieron presos y se transformaron en defensores de los derechos humanos. Y los primeros que se animaron a defender los derechos humanos y castigar a los culpables fueron justamente Raúl Alfonsín, la Cámara Federal y la justicia independiente que en ese momento estaba en esa época democrática del gobierno de Raúl Alfonsín y de la Unión Cívica Radical. Entonces a mí me da cierta cosa cuando por ahí me plantean que los radicales tenemos que tener vergüenza de lo que hemos hecho en los últimos años. A mí no me da vergüenza, porque yo asumo mi partido y mi ideología con sus virtudes y sus defectos. Por eso es mi ideología. No voy a cambiar de camiseta. Voy a seguir siendo radical. No me importa qué es lo que piensen los dirigentes. A mí no me van a obligar a dejar de ser radical. Y voy a seguir en mi partido. Y esto es lo que ustedes tienen que mamar y aprender. No tengan vergüenza de ser radicales. Es difícil ser radical, como decía el viejo Ilia, pero vale la pena. Ningún partido en nuestra historia argentina tiene la suerte de tener 3 presidentes que sean reconocidos no solo por su capacidad de estadista, sino por su honestidad. Que eso es lo que le da autoridad moral a nuestro partido para seguir existiendo. La autoridad moral. No la vamos a perder con una alianza, la autoridad moral. Ni la vamos a perder por una alianza. Porque la autoridad moral está en la forma en que nosotros nos conduzcamos como personas dentro de una comunidad y como políticos dentro de un comité y como funcionarios dentro de una administración. No la que marque el partido, la que nosotros mamamos y tengamos. No vamos a dejar de ser radicales porque mañana hagamos una alianza con otro. Vamos a seguir siendo radicales. Acá. Y eso es lo que no tienen que perder. Y esto es lo que nos enseñó Raúl. No sigan a los hombres, sigan a las ideas. Esto es lo que nos enseñó Raúl. Y si mañana los hombres se desvían, no quiere decir que yo me tengo que ir de mi partido. Ni quiere decir que voy a tirarme de los pelos y a llorar. Lo que quiere decir es que tengo que ser más radical que antes para convencer a alguien de que lo que estamos haciendo es lo correcto. Porque creemos que es lo correcto. Porque confiamos a pie juntilla en nuestra tradición histórica, en nuestros valores, en esos valores que hicieron de él un tipo que sobresalió del resto, de él y de muchos radicales. No todos
se pueden dar el lujo de decir que además de presidente, que además de defensor de los derechos humanos, que además de estadista, que además de abogado exitoso, que además de todo eso, fue un buen tipo y fue honesto. No todos lo pueden decir. Este 30 de octubre es especial por las circunstancias que nos rodean. Pero también es especial porque figuras como la de él vuelven a surgir. Porque lo que hoy el pueblo necesita es autoridad moral. Entonces, este 30 de octubre, dense una inyección de optimismo. Recuerden lo que hicieron los anteriores. Recuerden que no siempre estuvo hecho. Recuerden que son privilegiados con relación a nosotros, porque ya lo tienen hecho, lo único que tienen que hacer es mejorarlo. Y no se mejora vendiendo los principios. No se mejora consiguiendo mejores cargos. No se mejora consiguiendo más cargos. Se mejora siendo más radicales. Con el fin de consolidar la Unión Nacional. Y eso nos va a ayudar a proveer a la defensa común, promover el bienestar general, consolidar la justicia y asegurar los beneficios de la libertad. Lo demás es verso. Sigan siendo radicales, no tengan miedo. Y en la medida en que nosotros no tengamos miedo de ser radicales, vamos a poder decir sin temor que queremos que nuestro próximo candidato a presidente del 2023 sea radical. Porque tenemos la historia, tenemos la convicción y también tenemos los hombres. No tendremos la prensa, no tendremos el marketing, pero tenemos la convicción y tenemos que pelear para eso. Va a ser el mejor homenaje que le vamos a hacer a Raúl en el 2023. Gracias por todo. Feliz 30 de octubre.